Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. Este es el 267º podcast del blog numismático. Se dice pronto, 267 podcasts ya. Y también es el primero del año 2026. Así que antes de nada me vais a permitir felicitaros el año, que tengáis un 2026 estupendo, que tengáis mucha salud, mucha alegría este año y que también se desarrollen vuestros proyectos. Así que, bueno, espero que uno de esos proyectos sea seguir con la numismática, que es una afición muy sana, muy interesante y que, bueno, a mí me resulta desde luego que muy enriquecedora. Estaremos en el blog numismático un año más, eso tenedlo por seguro. Bien, este podcast lo vamos a dedicar a unas monedas que son bastante raras, pero son muy interesantes. Son unas monedas conmemorativas de Nápoles que se hicieron para conmemorar el nacimiento de los infantes, de generalmente los primeros hijos varones de los reyes de Nápoles. Y esto es una tradición que tampoco duró tantos reyes, la verdad, y que se dio a lo largo del siglo XVIII. Y esto lo hago porque el día 7 de enero de 2026 hay una subasta organizada por la casa de subastas ACM, que es una casa de subastas italiana que, bueno, pues organiza esta subasta en BitInside. Desde BitInside podéis pujar y, bueno, pues tenéis mucha moneda napolitana, también de otras cecas italianas muy interesantes, también hay moneda internacional, también hay billete, pero yo creo que el público español o hispanoparlante lo que más le va a interesar es esto, pues las monedas napolitanas o a lo mejor milanesas o de Cerdeña, de Palermo también, ¿no? A nombre de reyes españoles. Hay piezas muy raras, ¿eh? Hay un 10 reales de Cagliari, por ejemplo, de esos de 1684, de Carlos II, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y también unos 30 taris de Palermo de 1791 que me ha dejado verdaderamente asombrado. Así que, bueno, hay piezas muy interesantes más allá de la moneda napolitana. Pero, oye, si nos centramos en Nápoles, pues a mí me gustaría destacar antes de nada el Tari de 1674, que es un Tari que en cierta forma precede al tema principal de este podcast, porque muestra a Carlos II y a Mariana de Austria, que era su madre y reina regente. Esa representación de Carlos II y Mariana de Austria es más o menos típica y bastante común en la moneda milanesa, pero en la moneda napolitana es rarísima, rarísima. Solamente se dieron en la serie de 1674 y de hecho esas fueron las primeras monedas acuñadas a volante en la ceca napolitana. O sea, cuando se introdujo el volante, bueno, pues un poco también para mostrar lo que eran capaces de hacer esto con esta nueva tecnología, pues hicieron esta auténtica belleza. Me imagino que se basaron en la moneda de Milán, añadieron el estilo propio de Nápoles y bueno, pues le salió esta joya que, como digo, son extremadamente raras. De hecho, creo que es la primera vez que las veo en subasta. Así que, bueno, pues sirva esto de precedente en el sentido de que es una madre junto con un hijo en la moneda napolitana. Y es que las madres, las hijas, las mujeres se ven muy poco representadas en la moneda napolitana. Sí que está ahí el precedente que todos conocemos, ¿no? De esa moneda a nombre de Isabel y de Fernando y que representa el busto de Isabel la Católica, o sea, es un carlino, ¿no? Es de nuevo, una pieza rarísima y yo tampoco conozco más mujeres representadas en la numismática napolitana anteriores al siglo XVIII. O sea, tendríamos a, a Isabel de Castilla y tendríamos también a Mariana de Austria. Y Mariana de Austria ya, bueno, pues de 1774 esa representación, o sea, ya tocando las puertas del siglo XVIII. Pero bueno, habría que esperar a Carlos VI, a Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, para que apareciese ya no solo la mujer, sino también el infante, digamos una moneda totalmente dinástica en la moneda napolitana. Y bueno, esto tiene un sentido dentro del contexto histórico en el que se encontraba el reino de Nápoles, pues cuando nació el hijo primogénito de Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es que, como todos sabéis, en 1707 el reino de Nápoles pasó de estar de dominio español a dominio austriaco. Entonces, bueno, pues fue este Carlos VI
el que, bueno, pues era el nuevo rey de Nápoles, siendo él emperador del Sacro Imperio. Pero claro, pues Nápoles era bueno, pues un reino prestigioso, un reino razonablemente rico, pero era totalmente periférico para él. De hecho, Carlos VI por allí no pasó nunca. O sea, una posesión de estas periféricas, un poco pues como para los reyes españoles o los austres españoles pudiese ser América. O sea, algo, sí, pues que era nuestro o suyo, periférico, lejano y por donde no iban nunca. Así que para los napolitanos, pues el rey era alguien lejano, era alguien ausente. Por eso mismo se celebró por todo lo alto el nacimiento del archiduque Leopoldo Juan, que era el primogénito del emperador Carlos VI y de su mujer Isabel Cristina. Se hicieron muchos festejos, entre otros se realizó una procesión en Nápoles en la que se lanzó al pueblo un montón de monedas conmemorativas. En total se acuñaron 3.970 ducados en moneda de plata conmemorativa y bueno, pues se lanzó al vuelo, se arrojaron, ¿no? Y estas monedas no eran ducados, no eran moneda de oro, sino eran moneda de plata, o sea, módulos de taris y de carlinos. Moneda pequeña, ¿eh? Pensemos que los taris eran 20 granas, eran unas monedas de 4,37 gramos, mientras que los carlinos eran la mitad, eran 10 granas, eran monedas de 2,16 gramos. A ver, para ponerlo un poco digamos, en perspectiva, pues los taris son un poco más pequeños que las monedas de peseta de la Unión Monetaria Latina y los carlinos serían un poco más pequeños que los 50 céntimos. O sea, eran monedas, digamos que para el uso común y para el uso corriente. Claro, y decís, bueno, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué no lo hacían con monedas más grandes? Ya que estamos haciendo una moneda conmemorativa, pues se puede hacer una moneda grande y, oye, pues eso es un lienzo mayor y da mayor impresión, ¿no? Digamos, se muestra la grandeza real en una moneda grande mejor que en una moneda pequeñita. Bueno, pues aquí se dan dos motivos. El primer motivo, que es el que apuntan todos los autores, es que esto es una elección estratégica porque la moneda grande de plata solía ser atesorada, ¿no? Y entonces lo que no querían es que esta moneda pues se acabase en manos fuertes, en manos de la aristocracia, de los grandes mercaderes, o que se utilizase para pagos importantes y saliese del reino de Nápoles. Lo que querían es que esta moneda se quedase en los mercados napolitanos, ¿no? Que la gente de a pie, que el pueblo llano, viesen estas monedas pues, con frecuencia y oye, de esta forma pues se habituaban al nuevo rey, a la nueva reina y también a esta dinastía, ¿no? Diciendo, oye, mira, que nosotros ya tenemos descendencia. Así que, bueno, pues lo que querían es que este mensaje propagandístico pues llegase a este pueblo llano. Aparte de esta razón, que obviamente era muy potente, había otra. Esta la pongo yo, no la he visto escrita, pero vamos, me parece muy evidente. Y es que con la misma cantidad de plata puedes acuñar muchas más monedas menudas que monedas grandes. O sea, por cada piastre de 120 granas que acuñas, pues se pueden acuñar 12 carlinos. Entonces, si lo que quieres es que el mensaje llegue a cuanta más gente mejor, obviamente cuantas más monedas acuñes mejor. O sea, el número importa. Bueno, pues esta era una moneda que digamos que lo que buscaba era justamente esto, ¿no? El que se afianzase la dinastía de Carlos VI en el reino de Nápoles. Que este nuevo rey que había llegado en 1707, pues la gente lo viese como alguien cercano y por ello en 1716 emitieron estas monedas. Es interesante también analizar el motivo iconográfico de las monedas, porque son unas monedas que claramente son marciales, o sea, nos están hablando de guerra, ya no solamente de dinastía, sino también de guerra. Y es que, bueno, Carlos VI fue un emperador que se metió en mil charcos, o sea, tuvo guerras prácticamente durante todo su reinado y la verdad es que salió bastante mal parado de casi todas ellas. Pero bueno, en 1716, que es cuando se emiten estas monedas, estaba enfrascado en una guerra contra los turcos. O sea, él acababa de firmar el Tratado de Utrecht eh, y, bueno, pues se había metido en la guerra austro-turca
que fue pues muy dura, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma lo que nos están diciendo con la moneda es que esta dinastía se basa en la guerra. ¿Eh? A ver, en el anverso de la moneda nos encontramos el retrato de Carlos y de su mujer Isabel. Eso es un retrato con los bustos acolados, muy típico, ¿no? Así con un busto y el otro al lado, pues que esto nos viene desde el Egipto tolemaico, ¿no? Y luego en la leyenda aparecen sus nombres. A ver, como digo también, para el momento, el que apareciese una mujer era algo importante. Fijaros que solamente habían aparecido, al menos que yo sepa, dos mujeres en la moneda napolitana. O al menos en los últimos siglos, desde luego, solamente habían aparecido esas dos mujeres. Isabel de Castilla y Mariana de Austria. Así que el aparecer aquí, Isabel, ¿no? La mujer de Carlos VI, pues era algo ya importante como tal. Pero si nos fijamos en el reverso, nos encontramos una mayor sorpresa. Es un reverso alegórico, lo cual, bueno, tampoco era tan raro porque para la época se estaban acuñando muchas monedas alegóricas en Nápoles. Pero aparece la alegoría de Belona, la diosa romana de la guerra, y aparece de pie frente al espectador, ¿no? Mirando hacia quien ve la moneda. Esta velona está rodeada por un trofeo que tiene armas y tiene unos cañones cruzados, unas banderas, y sostiene un niño desnudo, que ese niño obviamente es el archiduque Leopoldo Juan, mientras que en su otra mano pues empuña una lanza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos están diciendo? O sea, ¿cuál es la cuna de este niño, de este archiduque Leopoldo Juan, ¿no? Que acaba de nacer y le está sosteniendo la guerra, una guerra además de pie, o sea, activa, que tiene a sus pies trofeos militares, que tiene cañones y además tiene una lanza en la otra mano, ¿no? Esto es prácticamente un oxímoron visual. Por un lado la ternura de un niño, por otro lado una representación bélica. Bueno, pues lo que nos están señalando es eso, cómo este heredero nace en una estirpe de defensores de la cristiandad contra los turcos y que la cuna de este niño pues es la guerra, ¿no? Pues digamos que este niño descansa sobre los cañones del imperio. Bueno, la realidad es que no tuvo mucho tiempo para descansar este pobre niño porque, bueno, pues falleció a los pocos meses de nacer, murió de niño, así que bueno, pues luego, ya como es más o menos conocido, quien ascendió al trono del Sacro Imperio fue María Teresa. Bien, ahí quedó esta moneda, como digo, acuñada en época de Carlos VI para conmemorar el nacimiento del infante Leopoldo Juan. Y ya sabemos que, bueno, pues después de Carlos VI, el trono de Nápoles volvió a caer en la dinastía española, en este caso en los Borbones, pero siendo infantes de España, no siendo reyes de España. Entonces, bueno, pues fue Carlos de Borbón, Carlos III de España, quien pasó a ser rey de Nápoles. Su llegada ocurrió en el año 1734 y esto fue, bueno, pues un cambio importantísimo porque el reino de Nápoles ya no dependía de un rey extranjero, ya no dependía de los tronos de España o del trono de Austria, sino que pues tenían un rey propio y además era, bueno, pues un soberano de facto, no digamos era un virrey que dependiese de alguien extranjero. Así que bueno, pues la moneda de Carlos III o de Carlos de Borbón, como le suele llamar la historiografía italiana, pues subraya mucho este hecho, ¿no? Hubo mucha propaganda que mostrase que ya Nápoles no era un reino que pivotaba entre un imperio y otro, sino que era una especie de nación independiente. Y claro, estas naciones independientes en el siglo XVIII dependían mucho de su monarca, ¿no? Eran monarquías absolutas. Por eso la familia real era tan importante en estos momentos. Claro, teniendo esto en cuenta, pues hubo mucha propaganda dinástica en la moneda napolitana. Ya hablamos hace tiempo, pues, de las primeras piastras de Carlos III en Nápoles y cómo aparece la leyenda de socio princeps. Esto significa
de aliado a príncipe o a soberano, ¿no? Entonces, claro, ya lo que nos está mostrando es cómo Nápoles es bueno, pues un reino independiente. Vamos a dejarlo ahí. Este mensaje también se reforzó con unas medallas monetarias que conmemoraron el matrimonio de Carlos III con María Amalia de Sajonia. Este matrimonio se llevó en 1738 y bueno, pues aparecen unas medallas monetarias con valores de 2 ducados, media piastra y tari. La de 2 ducados aparece también en esta subasta de ACM, ¿eh? Y es una pieza bastante rara. Y además son bonitas, así con los dos corazones sobre un altar y bajo una corona, ¿no? Bueno, pues muestran cómo este matrimonio tiene un carácter real, también un carácter religioso. La verdad es que son interesantes. Luego, además de estas medallas monetarias, o sea, medallas que siguen la metrología de la moneda de la época, también tienen otras medallas de plata. Hicieron, bueno, pues unas medallas de plata mucho más grandes, también muy raras, donde aparece el busto de los dos monarcas enfrentados. Pero claro, esas medallas más grandes de plata no se les puede considerar monedas o medallas monetarias, porque, bueno, pues no tenían ese uso como moneda, ya que la metrología de la medalla con los bustos enfrentados no coincide con la metrología de ninguna de las monedas napolitanas de la época. Pero bueno, ya vemos cómo Carlos III hace publicidad a través de monedas de su matrimonio y esto, bueno, pues para la época antecedía a la descendencia. Una descendencia que no tardó en llegar, pero sí tardó en llegar el primer hijo varón. Y es que hasta 1747 no nació Felipe Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, el primer hijo de Carlos III y María Amalia. El nacimiento de este niño pues fue muy esperado, porque Carlos III ya había tenido 5 hijas, aunque solo 3 seguían con vida para 1747. 2 de ellas ya habían fallecido y una más fallecería al poco tiempo. O sea, de los primeros hijos de Carlos III, solamente 2 niñas llegaron a la edad adulta. Pero bueno, este niño que nació en 1747 le llamaron Felipe en honor a Felipe V, que había fallecido el año antes, y bueno, pues se conmemoró su nacimiento con unas monedas. Unas monedas que la verdad es que de poco sirvieron. Se festejó este niño, pero la verdad es que luego el niño pues tenía deficiencia mental y nunca pudo gobernar. Se le apartó de la sucesión pues porque estaba totalmente incapacitado. A pesar de ello, claro, pues cuando nació esto no lo sabían y tan contentos estaban que acuñaron estas monedas, bueno, pues también como publicidad dinástica. En el anverso nos encontramos de nuevo a los bustos de los monarcas acolados, o sea, que están uno al lado del otro, pues exactamente igual de lo que había hecho Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Y también llevando pues la misma leyenda, ¿no? Simplemente el nombre de los monarcas. Así que, bueno, vemos que en el anverso hay un total continuismo con lo que había hecho su predecesor, a pesar de que su predecesor era de una dinastía totalmente distinta. Sin embargo, el reverso es muy diferente, es un reverso muchísimo más alegre. Aquí no nos habla de guerra, sino que nos habla de, digamos, seguridad y alegría, ¿no? Aparece una figura alegórica femenina, seguramente sea la Securitas romana, que está sentada y esta mujer está sosteniendo al infante en su regazo. La leyenda indica firmata securitas, o sea, seguridad confirmada. Así que se refuerza este mensaje de tranquilidad, de seguridad, de confianza para el rey. Vemos que es una alegoría, bueno, pues eso, mucho más alegre, mucho más pacífica. Nápoles era un reino más pequeño que ya no estaba metido en un imperio donde se viese envuelto en 1000 guerras que a ellos ni les iban ni les venían. Nápoles ya era un reino independiente que se fijaba en sí mismo y que lo que buscaba era seguridad, era tranquilidad, era alegría. Bueno, pues como es propio de los reinos más pequeños, claro, el que tiene un imperio, pues tiene que defender ese imperio. El que dice, oye, mira, yo aquí con un reino pequeño me valgo y me basto, pues entonces puede buscar esa seguridad y esa confianza, ¿verdad?
También es notorio, que la alegoría no está de pie, sino que está sentada. Eso también muestra eso, pues la tranquilidad, ¿verdad? Como dije, el bueno de Felipe Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, pues fue un deficiente mental. El pobrecito, pues no pudo gobernar. De hecho, bueno, pues ahí le tenían hasta que enfermó de viruela y falleció. Después, el siguiente hijo de Carlos III fue Carlos IV, ¿no? Pero ya para cuando nació, pues sabían que este Carlos IV estaba llamado a ser el siguiente rey de España, ya que veían que Fernando VI pues no iba a tener descendencia. Así que, bueno, pues en 1751 nació el tercer hijo varón con vida de Carlos III, que se llamaba Fernando. Y este Fernando sí que estaba llamado a ser el siguiente rey de Nápoles. Así que, bueno, pues lo que hicieron fue crear nuevas medallas, también unas medallas conmemorativas que iban dirigidas ya directamente a la clase social más alta. O sea, aquí no era unas monedas que, bueno, pues que pudiesen circular por el pueblo, sino eran medallas grandes, además muy vistosas, y la idea era que bueno, pues que las tuviese la aristocracia o la clase social alta. Esto también muestra cómo la dinastía estaba ya totalmente establecida para 1751. No hacía falta hacer mucha más propaganda dinástica para, bueno, pues todo el pueblo llano o con monedas que circulasen. Así que vemos cómo Carlos III lo que hizo fue conmemorar tanto su matrimonio como su primer hijo varón, bueno, pues con la idea de hacer publicidad de su propia dinastía, y después ya, pues también conmemoró a su tercer hijo varón, al que estaba llamado a ser rey de Nápoles, pero bueno, entendiendo que como aquí ya está todo muy tranquilo, muy asentado, no hace falta que demos demasiado bombo y platillo, así que con unas medallas, no medallas monetarias, sino medallas al uso, con eso nos vale. ¿Y qué pasó con este Fernando? Pasó a ser Fernando IV de Nápoles y luego Fernando I de las dos Sicilias. Este hombre fue el monarca hispano que más tiempo ha estado en el trono. Es poco conocido en España, pero la verdad es que, bueno, su numismática es inmensa simplemente porque estuvo muchísimo tiempo como rey. Llegó al trono napolitano en 1759. Él contaba con 8 años y bueno, pues ahí hubo una regencia donde, bueno, pues la educación de Fernando IV no era algo importante. Entre comillas, se le mantenía tonto. Esto es algo más o menos típico en varios periodos. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, con Isabel II. A nadie le interesaba que Isabel II fuese una mujer muy lista, muy bien formada, ¿no? Pues lo mismo con Fernando IV. Y yo creo que también ocurre con algunos dirigentes actuales o de las últimas décadas, ¿no? Donde yo a veces lo veo y digo, creo que a este hombre le tienen aquí tanto tiempo porque no es el más listo. Entonces, sin ser el más listo, da la cara y se le puede manipular. Bueno, pues esa misma idea es lo que tenían con Fernando. Como digo, llegó al trono en 1759 y la regencia acabó en 1767. Al año siguiente se casó con María Carolina de Austria, que era una mujer muchísimo más inteligente, mucho más preparada y mucho más ambiciosa que él. Realmente fue María Carolina quien gobernaba Nápoles, ¿eh? O sea, Fernando IV, bueno, pues estaba ahí. Bien, el primer descendiente del matrimonio nació en 1772, pero no fue un varón, sino fue una mujer, María Teresa, una niña que se conmemoró en las monedas. Y esto es algo muy curioso, porque hasta ahora todo lo que hemos visto han sido que conmemoraban al primer hijo varón, a quien estuviese llamado a ser el siguiente rey de Nápoles. Pero en este caso no. Aquí la monarquía estaba muy asentada y lo que estaban haciendo era conmemorar que había nacido una niña. En cierta forma, de manera indirecta, lo que se estaba conmemorando era la fecundidad de la reina. O sea, que la reina podía tener hijos, bueno, pues sanos, bonitos, y que, bueno, pues, oye, acaba de tener una niña, pero daros cuenta de que el rey Fernando por entonces tenía 21 años, la reina María Teresa tenía 20 años,
Entonces, bueno, pues de un matrimonio tan joven podían salir muchos hijos y desde luego muchos hijos varones. Y desde luego que fueron, o sea, fue muy fecundo este matrimonio. Tuvieron en total 18 hijos, ¿eh? Nada menos. Así que bueno, pues esta fecundidad de la reina, que era pues casi la mayor virtud que se podía pedir a una reina de la época, pues se festejó en Unidas. Y digo que era la mayor virtud que se podía pedir a una reina, pero muchas reinas tenían virtudes muchísimo mejores, ¿eh? Tal fue el caso de María Teresa, que como digo era una mujer muy inteligente, muy lúcida, muy preparada y que era la verdadera gobernante. Bueno, esta conmemoración se dio con el módulo de las piastras, ¿no? Monedas de 120 granos, o sea, monedas muy grandes. Y bueno, pues el anverso es una moneda muy semejante a las de las dos monedas conmemorativas anteriores, la que se emitió en época de Carlos VI y la que se emitió en época de Carlos III, Carlos de Borbón. Aparece en el anverso los bustos acolados de los monarcas y aparece su nombre. Aquí hay un pequeño detalle y es que bajo los bustos de los monarcas aparece la fecha en números romanos. Mm, bueno, es un detalle, pero esto lo que hace es que permite que en el reverso aparezcan otros datos. O sea, esta leyenda de la fecha que suele aparecer en el reverso, en las otras monedas, aquí aparece en el anverso para dejar espacio a otros textos, ¿no? En el reverso. Por cierto, que esta fecha del anverso puede aparecer formando bueno, pues un círculo, ¿no? Digamos que siguiendo la orla, eso es lo normal, o también puede aparecer recta, que es una variante mucho más rara y la moneda que ofrece ACM es de esa variante rara donde la fecha aparece recta. Bueno, digo esto, bueno, pues para también de manera indirecta decir que de estas monedas que estamos hablando hay algunas variantes. Lo que pasa es que si ya todas ellas son monedas escasas o raras, pues si nos metemos en variantes ya apague y vámonos. Todas estas variantes las tenéis recogidas en el libro de Pietro Magliocca, del que ya también he hablado. Bueno, vamos al reverso. En este reverso, de nuevo aparece una alegoría. Pero lo curioso de la alegoría es que está representando la fecundidad, ¿no? Y de hecho aparece de manera explícita, fecunditas, ¿no? La alegoría es la fecundidad, como digo, que está sosteniendo, bueno, pues a una niña, ¿no? No se nota que si es niño o niña, pero obviamente es una niña porque se retrata de una representación de María Teresa. En el fondo aparece un paisaje alegórico donde nos encontramos pues una representación del volcán Vesubio y del río Seveto a la izquierda. Hoy el río Seveto y el volcán Vesubio también aparecen en las piastras de Carlos III. Y a la derecha lo que aparece es el mar Tirreno con un galeón. En el exergo, en vez de aparecer la fecha, que es lo que aparecería en las monedas conmemorativas anteriores, lo que aparece es M. Teresia nata non iuni. O sea, María Teresa nació en las nonas de junio. Así que ya nos están dando de manera indirecta y de una forma muy romana la fecha en la que nació la infanta María Teresa, que fue justamente el 6 de junio de 1772. Mm, de nuevo, es una representación tranquila, una representación alegre, pacífica, ¿no? Nos conmemora este nacimiento de María Teresa y de manera indirecta, o bueno, indirecta pero bastante explícita, pues la fecundidad de la reina y la promesa pues, de un heredero varón que vendrá antes o después. De hecho, este heredero varón llegó en 1775. Se llama Carlos Tito, bueno, la historiografía lo llama Carlos Tito, fue el primer hijo varón del matrimonio y se le conmemoró con unas medallas. De nuevo, no son medallas ya monetarias, son medallas más grandes, dirigidas bueno, pues a la aristocracia, a la alta sociedad, pero bueno, pues el pobre Carlos Tito pues falleció al poco tiempo, falleció siendo niño, y luego hubo que esperar a 1777 para que naciese el siguiente hijo varón del matrimonio, que fue Francisco. Este Francisco también se conmemoró con otras medallas, de nuevo muy raras,
y ya fue, bueno, llegó adulto y de hecho fue Francisco I de las dos Sicilias ya pues en el siglo XIX, ¿no? De nuevo aparecieron medallas conmemorando a Francisco, de nuevo medallas grandes, medallas de cobre dirigidas a esta alta sociedad, porque bueno, pues se entendía que la monarquía estaba muy asentada en el reino de Nápoles. Y hasta aquí llegaron las monedas y las medallas conmemorativas del Reino de Nápoles. En cierta forma, digamos que acabaron cuando acabó el Reino de Nápoles, porque ya Francisco I heredó el trono de las dos Sicilias, no de Nápoles como tal. Ya estaban unidos el Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia en un único reino. Y bueno, pues ya no se continuó con esta tradición de festejar el nacimiento de los infantes varones, ¿verdad? Así que bueno, aquí vemos cómo hay unas monedas conmemorativas o medallas monetarias, como se quiere decir. Se puede entender que son monedas que conmemoran un hecho o se puede entender que son medallas que, como la metrología es la misma que las monedas, pues se pueden utilizar como monedas, como de hecho se utilizaban. Una tradición que nació con Carlos VI de la Casa de Austria, siguió con Carlos III de Borbón y bueno, pues murió con Fernando IV de Borbón. Yo espero que os haya gustado este podcast. Si os interesa la moneda napolitana o la moneda italiana en general, os recomiendo que no os perdáis la próxima subasta de ACM que se organiza en BitInsight para el día 7 de enero de 2026. Yo sin más me despido. Un saludo a todos y hasta pronto.